Hola, te saluda el ingeniero Yuri Rodríguez Salva, creador y educador digital de este y otros cursos. Gracias por estudiar este maravilloso curso, esperando que sea de tu agrado. Ahora empecemos con esta nueva sesión. Bienvenidos a esta sesión número 8 del curso de Fundamentos de Macros. Bien, entonces continuamos. Ahora sí vamos a empezar a partir de aquí en adelante ver lo que son funciones condicionales y bucles repetitivos. Bien, y vamos a empezar por la función si, ¿no? En Excel lo conocemos como función si, en la versión en inglés se llama if. En cualquiera de los dos casos, listo, vamos a repetir otra vez la función si desde el punto de vista de Excel, ¿no? Para eso tenemos estas condicionales, este gráfico condicional, ¿correcto? Que vamos a empezar a entenderlo. Bien, todo empieza, listo, desde una primera función si simple, que tiene verdadero y falso. Bien, la función si simple lo que hace es evaluar un criterio o condición, listo, y si este criterio o condición, que es un tipo booleano, es decir, tiene verdadero o falso, o true, false, o 1, 0. Cualquiera de las formas, si esta condición o criterio es verdad, es decir, es un true, entonces va a desarrollar toda una oración o todo un statement. En este caso vendría a ser toda una línea de código desde una simple palabra hasta una función. Bien, y simplemente finaliza, ok, todo bueno, continúa si es que hay más código, pero la condición ya se ejecutó y continúa el código, o simplemente termina. En el caso que esta función ya no sea una función si simple, listo, en la parte falsa, en el caso que el criterio sea falso, bien, va a evaluar una segunda condición, listo, en la cual puede ser otra vez true o false. O sea, la función si solo tiene true o false, no tiene otra. Bien, y si queremos seguir anidando, tanto a nivel de Excel como a nivel de Visual Basic, siempre va a tomar el mismo criterio. Siempre va a tener una solución verdadera, listo, y puede seguir continuando el código, o la parte falsa, que también puede terminar ahí, o puede seguir anidando más condiciones, había hecho hasta 84 veces. Bien, el tema está que al final siempre va a haber un else, es decir, una condición final, listo, en la cual va a determinar por defecto ya en una solución, y ahí continúa con el código o simplemente se termina. Si lo veo desde el punto de vista de Excel, de Visual, tengo la condicional, listo, si esta se cumple, entonces, listo, ejecuta el código y finaliza. Bien, todo if empieza con su end if, o sea, inicio y final. Ahora, esta es la famosa condicional simple, que siempre hay una verdad y siempre un falso. Ahora, puede ser que el falso no haya nada y tampoco no se pone nada. Esta es la otra condicional que dio si evalúa el criterio, es verdad, entonces ejecuta algo. De lo contrario, else, ejecuta la parte falsa, lo que vendría a ser algo así. Listo, y finaliza el end if. Bien, la primera es sin else, en el caso que no haya más que evaluar. En el caso que haya una condición a evaluar y tiene que tener un verdadero y una solución falsa, se utiliza la forma normal, la forma simple, como se dice, ¿no? Evalúa la condición, si esta es verdad, entonces ejecuta la parte verdadera, de lo contrario ejecuta la parte falsa y finaliza. Bien, esa es una condición simple, tan igual como la de arriba. Ahora, una condición compuesta o anidada dice if se evalúa un criterio y es verdad, entonces ejecuta la acción o ejecuta la condición, y si es un falso utiliza else if, todo junto, la condición otra vez, si es verdadera, de lo contrario else, y después finaliza. Podemos utilizar también adicionalmente and y ort. Por ejemplo, digo si C es igual a 10 and B es igual a 8, entonces desarrolla la condición y finaliza. Y lo mismo podemos utilizar OR, quiere decir que cualquiera de ellas puede funcionar. Podemos colocar, por ejemplo, si A1 es igual a 10, B1 es igual, o y B1 es igual a 11 y C4 es igual a 20. Entonces, si todo eso es verdad, ejecuta una parte verdad, sino una parte falsa.
¿Listo? Sabiendo que and y or, and significa y or significa o. Bien, son las condicionales o e y. Ya hemos dicho que es una y, es verdadera una y, una condicional y cuando todas son verdaderas. Basta que una sea falsa, simplemente da falso. En el caso del or o la o, ¿listo? Si tenemos n condicionales, pero una basta que sea verdadera, se cumple como verdadero. De lo contrario, si todas son falsas, ejecuta la parte del else. Bien, la parte del else, es decir, la parte falsa. Entonces, cumple la condición de la función si. Si la condición es verdadera, entonces, ese entonces en Excel está tácito, o sea, no se escribe, pero en código sí. Then significa entonces. Entonces la fórmula es así, la fórmula básica. Si la condición es verdadera, entonces desarrolla la parte verdadera. De lo contrario, la parte falsa se entiende acá en Visual como else. ¿Listo? Utilizamos la cláusula else para finalizar la parte falsa y luego cierro el if para decir que ahí termina toda la condicional. ¿Correcto? Eso es viéndolo desde el punto de vista del código de Visual Basic. Bien, vamos a hacer varios ejemplos, varios casos sobre esto. Tenemos lo siguiente. Tenemos casos prácticos del 1 al 3. Dice, caso 1. Se desea evaluar el estado civil de una persona. Si es C, en mayúscula, ojo, en mayúscula, entonces es casado. De lo contrario, S, soltero. Bien, muy bien. Y aquí le he puesto muy sencillo, o sea, o pongo C o pongo un S, sea minúscula o mayúscula, pero se va a evaluar la letra mayúscula. Si pongo J, H, eso, bueno, no hay un parámetro que evalúe eso. Por el momento vamos a asumir que es así. Bien, y van a ver que si pongo otra letra va a saltar un error, porque no está condicionado todavía. Claro, si bien es cierto, va a condicionar la letra, va a evaluar la letra, pero no tiene, digamos así, una solución para un error. Bien, ¿a qué me refiero con eso? Bien, eso se llama excepciones. En programación se llama excepciones. Es decir, cuando ingresas un valor o un dato incorrecto, tiene que haber una excepción para que pueda, listo, dar solución a ese problema sin que te mande un error de sintaxis o un error de código o ejecute un código errado. Como repito, puede que no te arroje un error de sintaxis de código de programación, pero te puede ejecutar un código que no tiene sentido, listo, desde el punto de vista lógico. Entonces tenemos que manejar excepciones. En el caso 1 no estoy manejando excepciones. O ingresas C o ingresas S. No importa si es mayúscula o minúscula, pero tienes que ingresar alguna de esas dos letras. Si ingresas cualquier otra cosa, letras, números, lo que tú quieras, y pulsas aceptar, tiene que salir un error. Y como no he puesto ningún tipo de excepción, definitivamente me va a indicar cuál es el error. En cambio, en el caso 2 dice, se desea saber, listo, de acuerdo a la condición del estudiante, imagínense un estudiante, listo, si es un alumno malo, su nota obviamente se considera malo si es menor a 11. Es un alumno regular si su nota es hasta 18. O sea, de 11 a 18. Y se considera excelente si su nota sobrepasa 18. ¿Okay? Bien, perfecto. Entonces, ahí sí, por ejemplo, estamos evaluando, ¿no? Ahora, 3. Se desea saber, ¿listo? De acuerdo al tipo de condición del civil, estado civil, si es casado C, soltero S, viudo B, V o divorciado D. Ya no estamos evaluando 2 criterios, sino estamos evaluando 4. Pero acá hay un detalle. ¿Bien? Acá hay un detalle muy interesante. Bien, este tercer caso sí está validado. Es decir, si yo pongo J, me tiene que decir que está mal. Y nuevamente me pide si deseo reintentar. Y si no, ahí se termina. ¿Ok? Ahí se termina. Podemos seguir evaluando más, verificando. Claro, podemos hacerlo compleja la evaluación. Bien, muy compleja. Pero solamente vamos a hacer una evaluación sencilla nada más. Muy bien, entonces vamos empezando con esto. ¿Listo? Entonces simplemente, bueno, dejo el cursor donde sea. Voy a ejecutar la macro. ¿Listo? Y acá dice, por ejemplo, caso 1, que es el de acá.
¿Listo? Entonces hago clic en ejecutar. Me dice que ingrese C o S. En esta vez lo voy a hacer correcto. Voy a ingresar una C en minúscula y luego aceptar. Y me dice que es casado. Bien. Voy a hacerlo con el otro lado. Listo. Ejecuta una S, aceptar. Y me dice que es soltero. ¿Correcto? Ahora voy a lanzar. A ver, digo que es una. A ver, vamos a ver una W. Aceptar. Listo. Y me sale un error. Me acepta el W, pero simplemente no debería ser así, porque no es soltero. Bien, entonces ahí hay un error. Bien, ahí hay un error. Bien, pero igual, vamos a verlo desde el punto de vista de Visual. ¿Listo? En el punto de vista de Visual, a ver, nos pasamos a Visual. Y acá en Visual, el caso 1 dice, listo, según el estado civil, entonces declaro de manera a nivel de módulo civil, condición y estado. Civil, entonces es una cadena. Listo, entonces digo a civil, uppercase, cualquier valor que ingrese en minúscula o mayúscula, C o S, lo va a convertir a mayúscula y lo va a almacenar como mayúscula. Entonces le pido que convierta a mayúscula el ingreso, la C o la S, o el valor que esté ingresando. Luego va a evaluar la función si, y digo, si civil, que es el valor que se ha ingresado, es igual a una C, entonces vaya al rango B10 y pones el valor que contiene civil, es decir, la letra que has ingresado, pero en mayúscula. En el caso, si, listo, al siguiente línea, no solamente me va a poner lo que yo he ingresado, sino que si es que es correcto, va también a imprimir casado, o sea, acá. Imprime la letra e imprime en este caso, listo, la condición. ¿Qué pasa si esto es falso? Entonces, else, ya se sobreentiende que si no has ingresado C, tiene que ser S, asumiendo que has ingresado C o S, cualquiera de las dos. Entonces, en ese caso, va a la misma celda, imprime el valor que tú has ingresado, listo, de civil, en este caso, obviamente es la S, y también el campo donde va a ir soltero. Bien, donde va a ir soltero. Entonces yo puedo probarlo esto. Bien, vamos a probarlo. Está, entonces aquí hago simplemente F8, me sale, voy a poner la letra C minúscula, aceptar, continúo con F8, evalúa, listo, y va a empezar a imprimir, porque yo he puesto C, y ahí finalizó. Bien, entonces así es fácil, ha ocurrido eso. Bien, ha ocurrido eso de ahí y listo. Muy bien, ahora vamos con el caso 2, listo, que de acuerdo a un valor va a evaluar si el alumno es malo, si tiene menos de 11, es regular si tiene hasta 18, o es excelente si es mayor de 18. ¿Ok? Muy bien, para eso, entonces, bien, voy a, en este caso, bien, a continuar con el caso 2, en el cual, a ver, voy a ejecutar la macro, o la voy a ejecutar desde acá nomás, también igual, F5. Note el estudiante, a ver, voy a ponerle una nota de, supongamos, 10.99, ok, y el alumno es malo, bien, voy a ejecutar de nuevo, caso 2, ejecutar, la nota del alumno, por ejemplo, es 16, ok, y me sale que es regular. Ahora voy a ejecutar macro 2 y voy a decirle que es 19, ejecutar, y me sale alumno excelente. Y es porque acá estoy ingresando el valor de la nota, que puede ser decimal, por eso lo convierto a double, el valor que se ingresa y se asigna condición, que condición tiene el tipo de declaración double. Entonces, una vez que tengo la condición, que es un valor numérico, simplemente lo que voy a hacer ahora es comparar. Y pues digo, si el valor que acabo de ingresar es mayor a 18,
Entonces en el rango B14 y C14, B14 y C14, listo, vas a imprimir la condición que ingresé, es decir, el valor de la nota, y va a ir excelente. Ahora, en el caso que sea no mayor a 18, sino 18 hasta 11, entonces digo else if, entonces falso si la condición es mayor o igual a 11, entonces imprimo en el rango 14, en la misma celda, el valor que acabo de ingresar. Y de paso, en la siguiente fila me va a poner regular. Finalmente, si hay muchos else if y ninguna cumple la condición, queda un else nada más final. Ya con esto finalizamos. Imprimo el mismo rango, pongo la condición que realmente, listo, en este caso el valor de la nota que he ingresado, y me imprime por defecto, ya que no es ni mayor a 18 ni mayor a 11, entonces tiene que ser de 11 para abajo, o en este caso 10 para abajo, como el 10.99 que puse. Entonces va a imprimir malo y se termina, ¿correcto? Entonces, si quisiéramos verlo desde el punto de vista del código, vamos a evaluarlo. F8, sigo, la condición voy a ponerle 16. Vamos a evaluar la última, a ver, que sea 5, su nota, aceptar, continúo. Se da cuenta que es mayor a 18, no, mayor o igual a 11, evalúa, no es mayor o igual a 11, ni mayor o igual a 18, entonces tiene que ser un valor. Ahí está el nombre del valor, 5. Entonces va a empezar a imprimir el valor. Y salió malo. Bien. Y terminó el programa. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la parte 3 nos indica lo siguiente. Se desea saber, de acuerdo al tipo de estado civil, de condición civil, si es casado C, soltero S, viudo V o divorciado D. Bien, es decir, la letra que aparezca acá, simplemente, listo, aquí lo voy a, me va a salir el dato que es. Solo que acá sí estoy validando. Bien, sí estoy validando. Entonces, vamos a ejecutarlo primero. Macros, caso 3, ejecutar. Primero voy a colocar cualquiera de las letras, no importa en mayúscula y minúscula. Por ejemplo, V, listo, V, aceptar, y me dice que es viudo. Vamos a probar todas las letras para ver que sí funciona. En este caso vamos con casado, es casado, seguimos con la siguiente, en este caso soltero, es soltero, nuevamente seguimos evaluando. Bien, ya puse viudo, ahora vamos con divorciado. Bien, aceptar, y salió divorciado. Muy bien, ¿qué pasa si ahora pongo cualquier otra letra? Macros, por ejemplo, poner la Q. A pesar que minúscula, sé que lo convertirá a mayúscula. Hasta acá no va a dar problema. Lo va a convertir a mayúscula, pero cuando empiece la evaluación de los if, ahí viene el problema. Entonces Q, aceptar, y me sale un mensaje. Dice, no ha ingresado la letra correcta. ¿Desea reintentar? Si digo anular, se cancela. Si digo omitir, simplemente lo pasa por alto. Entonces digo reintentar. Y me va a regresar otra vez a ingresar el valor. Por ejemplo, en este caso voy a ingresar W, aceptar, voy a entrar nuevamente, reintentar, listo, otra vez, listo, ahora voy a poner ahí, en este caso, omitir, listo, y no puso nada, lo dejó así como estaba anteriormente, o sea, había estado vacío esto. Vamos a correrlo sobre vacío mejor. Bien, entonces otra vez, una Q, omitir, no puso nada porque no encontró nada. Listo, voy a volver a correrlo, ejecutar, pongo una Q, falso, anular, y listo. No puso ningún tipo de resultado. Ahora, si yo digo otra vez ejecutar y digo, por ejemplo, a ver, otra vez Q, nada, reintentar, y ahora si pongo V, aceptar, y recién lo pone. Listo, entonces está evaluando de una manera sencilla. Bien, ¿y dónde está el tema?
Bueno, mando en este caso la letra acá en mayúscula. Digo, si el estado es igual a C, entonces en el rango que están acá va a imprimir el estado, o sea, la letra que ingresé y casado. Lo mismo pasa para soltero. Recuerden, else, if, otra vez evalúa estado. Y así va a seguir evaluando hasta que llega a la última línea. Si no es de, entonces sale un else diciendo, ok, sale un mensaje ahí recibiendo valor, listo, donde dice no ha ingresado la letra correcta, listo, desea reintentarlo, y yo pongo acá los botones que me permiten reintentarlo, listo, estoy poniendo ahí, vamos a maximizar mejor, estoy diciéndole que utilice Visual Basic el botón abortar, reintentar, ignorar, y a la vez que esté con un signo de exclamación, la misma ventana, y el título que sea volver a intentar. Bien, si queremos ver lo bonito de esto, ejecuta, me va a salir por ejemplo, a ver, una Q, aceptar, y ahí me sale el signo de exclamación, en este caso de advertencia, el título que puse volver a intentar, luego acá está no ingresado la letra correcta, desea reintentarlo, y los tres botones que es anular, reintentar y omitir. Bien, en este caso anular voy a poner, ya está. Luego, una vez que este recibe un valor, listo, que puede ser numérico o en formato texto, una vez que recibe, por ejemplo, reinterpretar, eso significa Visual Basic Ray Tree, listo. Entonces dice, si el valor es, acá recibes un valor, si ese valor es Visual Basic Ray Tree, listo, entonces go to reintentar. ¿Qué significa go to? Go to, listo, es una instrucción que me permite regresar a un punto donde hay una etiqueta insertada. Entonces yo estoy diciendo acá, si hubiese algún valor erróneo, entonces vas a ir a reintentar. Es decir, si el usuario puso reintentar, entonces si este es verdadero, entonces le dice go to, anda, listo, go to es ir a la etiqueta reintentar. ¿Y dónde está la etiqueta reintentar? Está acá. Listo, está antes de solicitar el valor. Ya, pero para que no haya error, porque una palabra que no es reservada ni nada a una variable, si no la declaro sale error. Listo, para que esto no lo tome como error, tengo que ponerle 2 puntos adelante. El poner 2 puntos le estás diciendo a Visual que esa es una etiqueta de regreso. Es una etiqueta que más abajo debe haber un go to que haga que regreses a ese nombre de esa etiqueta. Y eso significa que vas a volver a empezar otra vez todo. Bien, entonces para eso sirve el go to. Listo, entonces si ha sido reintentar, va a regresar para volver a empezar todo. De lo contrario, listo, simplemente omitir o cancelar, elimina todo y se acabó. Y se terminó el caso 3, listo, que indicaba, como repito, desea salir el tipo de donación, ¿no? El tipo de condición, perdón. Y ahí voy a tener la condición hasta que ingrese una letra correcta. De lo contrario, va a continuar. Muy bien, ahora seguimos bajando y vamos a algo muy interesante. Voy a maximizarlo. ¿Listo? Estamos hablando ahora del select case. Conocemos la función si dentro de Excel, ya sea en español si o en inglés if. Y si lo trabajo a nivel de macro, lo mismo. Pero en Excel, ¿listo? No existe la función para yo seleccionar de una manera más rápida o comparar de una manera más rápida, que se conoce en otro lenguaje de programación, se llama switch. En Visual Basic y en Visual Studio se conoce como select case. Es decir, selecciona el caso y de acuerdo a eso das una solución. Mientras que la función si solamente va a evaluar. Si este es verdadero, excelente. Si no, falso. Si este es verdadero, excelente. Y así está evaluando. Imagínense que la verdadera condición para resolver con un if sea el último. Va a demorar demasiado el proceso. Pero si yo utilizo un select case que reemplace a ese if, sería más fácil, porque lo único que hace el select case es ver la expresión o criterio o condición y de frente se va al caso donde está la condición. O sea, supongamos que esto es un select case y la expresión sea una condición,
y en el caso a solucionar está en el caso 4. No va a pasar uno por uno, va de frente al 4. Ese es muy distinto. Entonces no existe un select case a nivel de Excel. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se interpreta el select case? La variable, ¿listo? En este caso, la condicional, y de acuerdo a la condicional, supongamos que diga, la variable de la selección, por ejemplo, B4 es igual a 30. ¿Listo? Entonces, 30 es el caso 4. Va a ir de frente, porque están a la misma línea todos. No está en cascada como la función if. Entonces, de acuerdo al caso 4, la solución para el caso 4 es este procedimiento, o esta función, o este texto, etc. Acá igualito, caso 1, caso 2, caso 100, y si no es ninguno de los 100 casos, hay un último caso por defecto que se llama caso else, ¿no? Se parece un poco a la función si, a la función if, porque tiene un else. Entonces puede haber un montón de casos de solución, pero resulta que ninguno de ellos soluciona el caso. Entonces hay un caso especial o llamado caso por defecto, que es el caso else, y ese sí te tiene que dar sí o sí la solución, que puede ser instrucciones de línea de código, un valor, un texto, lo que ustedes crean conveniente. Y luego se finaliza con en select. Y con eso, pues, después de haber comparado y seleccionado el valor adecuado de acuerdo a la expresión y ejecutarse las instrucciones correspondientes, o si no, con un case else, entonces se finaliza lo que es el select case, ¿no? Y ahí tendríamos un resultado final. Bien, entonces vamos a ver un par de casos de ese tipo. Tengo caso 1, caso 2. Bien, vamos aplicando un poco de química. Acordémonos de química, y el caso 1 dice: diseñar un programa que indique al usuario el tipo de crudo de que se trata en función de su densidad en grados API en función de los siguientes criterios. A ver, cuando hablamos de crudo me refiero, por ejemplo, a barriles de petróleo. Entonces yo quisiera saber qué tan denso es un barril de petróleo, o el petróleo que está dentro del barril, perdón. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, listo, yo voy a desarrollar esa función. Entonces me dice las variantes son crudos livianos, son de 30 a 40 grados, es un rango. Crudos medianos de 22 a 29.9 gramos. ¿Listo? Ok. Ahora, muy bien. Entonces nos dice también crudo pesado, que está en un rango de 10 hasta 21.9. Y finalmente tenemos un cuarto caso, no es el caso else, es el cuarto caso, crudo extra pesados, que tiene menos de 10. Ahora, en el caso que yo ingrese cualquier otra cosa, me tiene que salir una solución else. Bien, es algo así más o menos como que yo quisiera dar una solución a un if else, ¿no? Más o menos, o un else final. Else. Entonces, ese es el caso 1, y el caso 2 dice: diseñar un programa que le pida al usuario el nombre de un elemento del grupo de los halógenos, listo, y devuelva el peso atómico. ¿Correcto? Entonces eso ya está programado internamente y nos tiene que devolver acá el peso atómico. Pero también, si es que pone cualquier otro tipo que no sea un halógenos, entonces simplemente nos va a devolver, listo, un caso else, es decir, un caso por defecto para dar solución. Muy bien, entonces para este caso vamos a otra vez a ponernos así, sí, este aquí. Muy bien, entonces hacemos lo siguiente. Bien, caso número 1. Bien, ahí está. El caso número 1 es de crudos, en el cual, voy a reducir un poquito, en el cual primero dice que nos indique el usuario el tipo de crudo de que se trata en función de la densidad de los grados en función de los siguientes criterios. Entonces yo tengo que ingresar un valor API. ¿Listo? Un valor API. En este caso, ese valor API, ¿listo? Select case API. Y digo, si el caso es menor a 10, empiezo por el último. Entonces, en el rango C10, acá está C10, ¿listo? Va a imprimir el API.
pero también que me mande un mensaje indicándome, quiero que me indique, listo, el tipo de crudo es extrapesado 0 y el tipo de crudo que es el título. Si el rango está bien claro, dice de 10 a 21.9, va a evaluar ese caso. Lo bueno del case es que evalúa rangos, lo que no lo hace el if. Entonces, yo evalúo el rango y de acuerdo a eso, en la misma celda me imprime la API que ingresé y me manda un mensaje. En el caso 3 tengo del 22 al 29.9, ese rango, igual, en la misma celda de acá, me imprime la API que ingresé y obviamente me manda un mensaje por MessageBox, listo, del crudo que es mediano, etc. Del 30 al 40, igual, si está en este rango, me imprime la API que ingresé, listo, puede ser 35, 37, qué sé yo, y me manda el mensaje. Ahora, cuando no es ninguno de esos, supongamos que yo pongo 60 o 41, obviamente no está en ninguno de estos rangos. Entonces viene el caso else, en el cual dice, ya no tengo que asignar nada. Bueno, pude haber asignado algún valor, ¿no? Entonces, es más, lo voy a copiar aquí, lo voy a mejorar. Muy bien. Quiero que me dé también el valor. ¿Por qué no me puede dar el valor? Sí, me puede dar el valor. Imprime el valor, ya está. Quiero que me devuelvas el valor que acabo de ingresar para ver por qué no me dio una solución. Y me va a salir solución, listo, imposible determinar el tipo de crudo. Bien, pero yo voy a saber, ya mejorando el código, qué valor ingresé. Y obviamente tiene que ser de 41 a más. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar esto. Pongo el cursor. Bueno, aunque al final ya está direccionado estáticamente, que es 10. Listo, entonces presiono clic acá. Hay un error, no se definió la variable. Ah, ok, no hay problema. Vamos a definir las variables un ratito. A ver, ¿qué variables no se ha definido? API está ahí como single. Ah, ya. Single es otro tipo, igual que double. Bien. Bueno, dice qué variables no se ha definido. A ver, vamos a ver. Solución. Ya, acá hay un pequeño error. A ver, las variables no pueden llevar tilde. Bueno, vamos mejorando eso. Listo. Y me parece que solución tampoco ha sido declarada. Así que vamos mejorando. Bien. Bueno, no me ha dado error de sintaxis en este caso, pero igual tengo que declararlo correctamente. Bien, entonces acá voy a poner ring. Listo, es solución as. Este caso es un tipo numérico. Bueno, entonces si es un tipo numérico, no es tan grande el número, puedo asignarle un integer, ¿no? No hay problema. Bien, a ver, otra vez. Y ahora sí, correcto. Ahora sí me está dando. Y me dice que ingrese un número para el API. Aquí están los rangos. Y voy a ingresar un número correcto. Supongamos que voy a ingresar 35. Que está dentro de este rango. Aceptar. Listo. Y me dice 35. El tipo de crudo es liviano. Obviamente. Muy bien. Se terminó. Ahora, listo. Voy a determinar. Voy a volver a ejecutar. Ahora voy a una densidad, por ejemplo, de 9. Aceptar. Me dice el tipo de crudo es extrapesado, menos de 9. Ahí está, perfecto, muy bien. Ahora voy a sobrepasarme, listo, otra vez F5 y esta vez voy a decir 41, voy a escribir 41, aceptar. Le dice, sale 41, dice imposible determinar el tipo de crudo. Reintentar o cancelar. Quiero reintentar. Entonces tengo que volver a borrar, ¿no? Acá debería haber puesto un goto para que regrese, listo, pero no le he puesto. Bien. No lo acabo de poner. Muy bien. Listo. Entonces, aquí me ha salido ese valor que no existe. Bien, en este rango de select case. Entonces, select case no solamente va a evaluar un valor numérico. Listo. Un valor numérico cualquiera utilizando is. Listo. También puede hacerlo, por ejemplo, no sé, el valor que sea, menor a 10, mayor a 10, de acuerdo al operador. Pero también evalúa un rango y por la expresión del número a el otro número. To significa a, ¿no? Entonces esa es la forma de evaluar.
el caso número 2, listo, dice diseñar un programa que le pida al usuario el nombre de un elemento del grupo de los halógenos y devuelva el peso atómico. Vamos a ese caso, listo, vamos acá, le vamos a poner solamente ese caso. Y los halógenos, entonces escribo un nombre elemento. Ese elemento es un texto, así que no necesito hacer otra cosa. ¿Listo? A ver, si ustedes tienen un número y quieren pasarlo a una cadena, es decir, utilizarían la función string o convert string, o sea, cstring, cstr. Pero en este caso no hay por qué hacerlo. Entonces, de acuerdo al nombre, el elemento que acabo de escribir, voy a evaluar un texto. Entonces, si yo he escrito fluor, va a dar que en K10, aquí, me va a dar el nombre que yo ingresé. Y me va a mandar un mensaje indicándome el peso atómico, que está acá. Y así por cada uno de ellos, hasta que ingrese cualquier otra cosa, una palabra errada, o cualquier tipo de elemento que no pertenece a estos. Por ejemplo, se me ocurre el magnesio. No hay, entonces obviamente va a haber error y el error me va a solucionar de esta forma. Ok, pero yo también quisiera saber que ingresé. Voy a mejorar el código acá. Ya está. Listo. A ver, algún componente que no haya declarado. Me parece que PA no está declarado. Listo. Entonces, si no está declarado, voy a ponerle simplemente PA. Y lo toma. No, lo escribo en mayúscula como estaba. Ya está. Es un tipo cadena. Y hemos dicho que podemos declarar varios tipos de variables siempre y cuando sean del mismo tipo. O varios nombres de variables si son del mismo tipo. Listo. Entonces, si no hay otro problema más, vamos a ejecutarlo. F5. Ingrese un elemento. A ver. Un elemento, supongamos. Aquí no estoy evaluando si está en tipo oración, o sea, non propio o proper. Bien, lo voy a escribir en minúscula, en mayúscula vamos a evaluar. Bien, a ver, voy a ingresar bromo, pero en minúscula. Aceptar. Bromo, el elemento introducido no es un halógeno, claro, porque no está en tipo oración. Vamos a reintentar. F5, ahora sí voy a escribir bromo como está ahí escrito. Bromo. Aceptar y me sale el peso. Bien, entonces ahí hay un primer error de evaluación, ya que debería convertir a tipo oración. Bien, o poner esto en minúscula o en mayúscula, que sería más fácil. Bueno, pero vamos a asumir que es así. Entonces, por ejemplo, ahora voy a agregar cualquier palabra, hola, en mayúscula, aceptar. Y me da el resultado, ¿no? El elemento introducido no es un halógeno, hola. ¿Listo? Cancelar. Entonces, listo, nos faltaría acá indicar que esto sea en tipo frase, en tipo oración, y evaluar pues que regrese o que evalúe de otra forma el case else, ¿no? De esa manera. Entonces, lo que hemos conseguido acá, listo, es poder utilizar, listo, la función conocida como, bien, vamos al Excel, la función conocida como selectCase, que es una alternativa a la condicional if. Bien, ok, hasta aquí esta sesión, nos vemos en la siguiente. Gracias por terminar esta sesión, espero que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que haya sido muy útil. Gracias.